Antes de comenzar con el mensaje, les voy a relatar hoy no vamos a hablar de Romanos, vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Vamos a hablar acerca de la cruz, acerca de la cruz. A mí me enseñaron que la cruz era maldición, me enseñaron que la cruz era sinónimo de algo malo. Pero yo con el tiempo me he dado cuenta que cuando miro la cruz veo esperanza. Cuando veo la cruz veo a Cristo. Cuando veo la cruz veo al Hijo de Dios, a Dios mismo encarnado, derramando su sangre por amor a mí. Y cuando veo la cruz siento esperanza y me da esperanza. Podríamos preguntarnos, vamos a reflexionar acerca de la cruz y vamos a ver para qué murió Cristo. Pero primero tendríamos que entender, y lo hemos visto en el libro de Romanos, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado? Porque más allá de reflexionar en la Semana Santa, a ver, anoche yo vi la Pasión de Cristo, hace tiempo que no la veía, y había cosas que no recordaba, pero fue realmente impactante. Fue conmovedor. Y relacionarlo con la Escritura y cómo el Señor, más allá del sufrimiento humano, se ofreció. Hizo la voluntad del Padre. Y hablábamos con mi señora porque tal vez no te voy a quitar un poco de tu mensaje para las damas, pero sí estamos en armonía con eso. Y ella se emocionaba cuando me leía un pasaje, no voy a decir el pasaje, que está preparando para las mujeres, porque entendemos, yo creo que primero debemos de entender quién es Dios. Y cuando usted entiende y yo entiendo quién es Dios, logramos dimensionar lo que hizo Dios en la cruz. Y cuando logramos entender no tan solo eso, sino que quiénes somos nosotros. Cuando entendemos que debemos ponernos en el lugar que nos corresponde, delante de un Dios tan grande, nuestra vida como creyentes debe de cambiar. Debe de cambiar. Hemos estado hablando la semana antepasada, no sé si hablamos de la prueba, ¿cierto? De la tribulación, de la prueba, la paciencia, y cómo esta vida cristiana es tan difícil, es tan compleja, pero sí tenemos las herramientas y tenemos el poder en Cristo para vencer cualquier cosa, inclusive la muerte. Por eso hoy es un día domingo de resurrección en donde ya no tenemos que estar tristes, sino que tenemos que estar contentos porque Cristo resucitó. Amén. Ahí esperaba un amén bien fuerte, bien de esperanza. ¿Para qué murió Cristo? ¿O por qué murió Cristo? ¿Se ha preguntado? ¿Sí? ¿Por qué murió Cristo? Para acercarnos al Padre. Por agradar y obedecer al Padre. Por agradar y obedecer al, repito, vuelvo a repetir para que se escuche la transmisión. Para anular los mandamientos que habían en contra de nosotros. Para anular los mandamientos que habían en contra de nosotros. ¿Alguien más? Voluntario. Por amor a nosotros y por nuestros pecados. ¿Cierto? Es bueno reflexionar acerca de eso. ¿Por qué murió Cristo? ¿Saben por qué murió Cristo? Cristo murió porque Dios es santo. Bueno, y lo que hemos estado viendo en Romanos. Y justo, exacto. Dios es santo, bueno y justo. Y como bien decía hermano Juan, hablaba de los mandamientos de la ley. No estamos bajo la ley, pero sí la ley, dice la palabra del Señor, que es un ayo que nos conduce hacia la gracia del Señor y nos hace ver como en un espejo tal cual somos, con nuestro pecado. La ley de Dios exige la muerte por cualquier infracción de la ley, y eso ha sido estipulado desde el Antiguo Testamento. Por eso murió Cristo, porque Dios es santo, es bueno y es justo. Y Él no puede haber contradicción en Él mismo, porque en Él no hay contradicción. En la cruz, ¿qué es lo que vemos? La justicia de Dios, en su máxima expresión. Y por esto murió Cristo. Pero no vamos a ver eso hoy. Vamos a ver para qué murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? La ley de Dios es justa y exige la muerte en cada infracción de la ley. No voy a predicar el Evangelio nuevamente con la ley, ¿cierto? Porque a veces lo he hecho. Sí, pero medite. Yo no quiero que usted sienta duda de acuerdo a su salvación, que salga dudando, seré o no seré salvo, sino que yo quiero que usted esté seguro de que usted ha depositado su fe en el Señor Jesucristo. Y puesto que el hombre ha violado la ley de Dios, tenemos que morir. Hebreos capítulo 9, versículo 27, un pasaje sumamente conocido que dice:
¿Qué dice? ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien lo recuerda? Como está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto, un juicio. Todos vamos a morir. Todos vamos a enfrentar la muerte. Y a medida que va pasando los años, ya cuando cumplí 50, dije yo, oh, ya estamos más cerca de... Uno va pensando más de la muerte, ¿no? Pero cuando uno es joven, no. Yo soy eterno, no voy a morir nunca. Nada me detiene, ¿cierto? No pensamos en eso. Pero ya cuando va avanzando la edad, cuando me duele la espalda, cuando me duele el estómago y los achaques, uno ya va pensando y reflexionando y eso te hace ser más maduro. Porque empieza uno a darle valor a las cosas que sí exigen valor. Exige la muerte, la ley de Dios. Tenemos que morir. Tenemos que morir. Y la muerte del alma es la muerte eterna en un lago de fuego. Eso es la separación. La muerte en la Biblia es separación. Pero para los creyentes no es separación, porque dice solamente es dormir. Dormir. Reflexionen en esa pregunta. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Cuando Cristo murió, pagó nuestra multa. Había algo que nosotros hicimos, pero no era simplemente la muerte física, ¿cierto? No era solamente la muerte física. La multa va más allá que eso. Tiene mucha más gravedad, tiene mucho más peso. Y vamos a tratar, o voy a tratar de ayudar a entender, porque entendamos juntos, lo que le costó a Dios arreglar lo que nosotros rompimos. El error de la humanidad, desde el principio, ¿cierto? Miren, yo no soy muy bueno para contar historias, así que voy a tratar de leer y darle sentido a la historia para que usted pueda entender. Voy a leer la historia y vamos a orar para establecer los puntos. Pero acompáñenme en esta reflexión. Un hombre, un padre de familia, tenía un florero antiguo, ¿ya?, de mucho valor, y que había pertenecido a su familia por varias generaciones. Y él esperaba heredárselo a su hijo cuando éste tuviera una edad ya responsable. Pero en una oportunidad, cuando su hijo aún era niño, y entonces el papá le explicó que el florero valía mucho, dijo: hijo, este florero que está aquí tiene un valor muy grande. Y que nos debía, le dijo: hijo, no tienes que tocarlo. Es como la Copa del Mundo, no nada que ver. Dijo: no tienes que tocarlo. Y de hecho él lo mantenía dentro de una vitrina, guardado porque era de gran valor. Un día en el supermercado, haciendo compras con su mamá, el niño vio un florero igual al que estaba en la casa, resguardado. Igual al del papá, que tanto protegía. Y le vio el valor, dice: cuesta 5.000 pesos. Hoy no es tan caro. Y mi papá: ¿por qué tanto valor que le da ese florero? Si son 5.000 pesos nomás, yo mi mesada junto y tengo 5.000 pesos. Desde entonces el niño quería saber por qué su papá se preocupaba tanto por el florero, que solo costaba 5.000 pesos. De hecho, el niño tenía ese dinero. Así que un día, cuando no había nadie, adivinen lo que hizo el niño. Un día, cuando no había nadie en la casa, el niño sacó el florero para verlo de cerca, para tocarlo, ¿ya? Y se dio cuenta que el florero pesaba mucho más que el florero que había visto en el supermercado. O sea, tuvo que abrir la protección, lo sacó: oh, este pesa más. Pero se veía igual, se parecía. Y de repente escucha el auto del papá llegando a la casa. Entonces, ¿qué hizo el niño? Metió el florero en el mostrador, donde estaba resguardado, ¿cierto? Pero lo hizo muy rápido, y en eso que va a guardar donde estaba el florero, se pegó en la orilla, se tropezó, y adivinen qué pasó. Se cayó. El florero se cayó y se quebró. Se rompió. O más bien, él lo rompió. Más preciso aún, para que entendamos la reflexión. Él lo rompió. Su papá entró y le dijo: papi,
Cuando mi hija o mi hijo, cuando era más chiquito, me dice papi, es como tan tierno, ¿cierto? Su papá entró y el niño le dijo, papi, lo siento mucho, se me rompió su florero. Pero no se preocupe, papá, no se preocupe, porque yo vi otro igual en el supermercado el otro día que costaba solamente 5.000 pesos y yo tengo desde mi mesada, yo tengo los 5.000 pesos y yo lo voy a comprar y voy a reemplazar esos floreros. Y el papá se puso pálido eh, y tuvo que sentarse, se controló. No sé si le ha pasado eso, ¿no? Se lo explicó a su hijo y le dijo, hijo, el florero del supermercado es una imitación. Este era una antigüedad que valía más de 50 millones de pesos. Y ha pasado de generación en generación en nuestra familia y ahora está roto. Y está roto porque me desobedeciste. Al enterarse del valor del florero, el niño, tanto el valor económico, obviamente, y también el valor que tenía para la familia, el valor personal para su padre, el niño se sintió, ¿cómo se sintió? Horrible. El niño se sintió horrible y ¿qué hizo? Cuando uno es un niño, ¿qué hace? Todo lo soluciona con llanto. Y se puso a llorar. ¿Cómo pudo haber hecho tal cosa? ¿Cómo? Lo siento, papá, decía llorando. Lo siento, no lo sabía, papá. Sí te desobedecí. En mi culpa, papá, lo siento, llorando. Imagínense el papá viviendo a su hijo, llorando, pero con la contradicción de la pérdida del florero, ¿cierto? Su papá siguió diciendo, no te preocupes, hijo. Esto es lo que voy a hacer. Voy a venderlo, perdón. Y le dijo, hijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a vender todo lo que tengo, todos mis bienes. ¿Para qué? Para comprar un florero nuevo, para comprar otro. Me va a costar todo lo que tengo, o casi todo lo que tengo, y tal vez me quedaré sin nada, pero lo voy a reemplazar para que lo tengamos de nuevo en nuestra familia. ¿Ya? La gran tristeza y contrición que sentía su hijo se convirtió en ¿qué? En sorpresa, en temor por lo que su padre tuvo que hacer y en gratitud insondable. Una profunda gratitud del hijo hacia el padre. Lo abrazó y le dio gracias 1000 veces. Nosotros, y aquí viene la reflexión antes de orar, nosotros somos como el niño de esta historia. Vemos el florero. El florero es la ley de Dios y subestimamos su valor y lo menospreciamos. Como el niño, hemos sacado este florero y lo hemos roto en 1000 pedazos. Eso es lo que hemos hecho delante de Dios. Al romper, al quebrantar la ley de nuestro Dios tan perfecto, tan grande y tan justo. Pero ¿qué decimos nosotros? ¿O qué dice el hombre? Ah, está bien, tengo 5.000 pesos y puedo reponer, o puedo, en el sentido que puedo recuperar esta relación. ¿Tengo 5.000 pesos de qué? Para enlazarlo con la historia. 5.000 pesos de buenas obras. 5.000 pesos de que yo no soy una mala persona. Yo en realidad soy bueno, hago buenas cosas. Para reemplazarlo por lo que hemos roto. O sea, si yo he mentido, pero no mucho, solo mentiras blancas, soy una buena persona. Sí, yo también he robado, pero eso fue hace ya mucho tiempo y algo sin valor. Sí, yo he mirado con codicia, he adulterado mi corazón, pero ¿quién no? Cuando tengo que rendirle cuentas a Dios, está bien, porque lo bueno en mi vida pesa más que lo malo que he hecho. Y tratamos de inclinar nuestra balanza hacia nuestro favor. O sea, al igual que el niño, digo, tengo 5.000 pesos y lo puedo arreglar, porque no entendemos la gravedad del asunto.
No entendemos que ese florero roto es la justicia de Dios, porque no entendemos que eso tiene un valor mucho más que 50 millones de pesos. Pensamos que nosotros podemos arreglarlo, y no es así. No es tan fácil. A veces no entendemos el precio que Dios tuvo que pagar para arreglar lo que nosotros estropeamos, el pecado. Dios arregló todo de una manera perfecta. No entendemos el valor de la ley hasta que veamos cuánto le costó a Dios arreglar la situación que existe debido a nuestra desobediencia. Cuando el niño entendió lo que el padre le explicó, que el florero tenía tanto valor, y el costo material y también emocional que tenía, el hijo recién entendió la gravedad del asunto. Pero cuando nosotros recién entendamos qué es lo que tuvo que hacer Dios para arreglar la situación quebrantada entre Dios y el hombre, vamos a entender con mayor severidad el sacrificio de nuestro Dios. Y a veces es más fácil entender la gravedad a veces de un crimen fijando el castigo. Pero nosotros somos los que nos desviamos. Nosotros somos los que pecamos. Nosotros somos los que hemos desobedecido voluntariamente a Dios. Nosotros quebramos el jarrón. Pero no entendemos. O a lo mejor ahora, Dios mediante, podamos entender la gravedad del asunto para que podamos tener esta devoción hacia nuestro Dios de manera más perfecta. Ahora bien, le hago nuevamente una pregunta. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? No por qué. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo en la cruz? ¡Ay, qué linda la Semana Santa! Sí me da tanta pena, me lloro. Sí, a mí igual anoche se me cayeron unas lágrimas. Pero porque entiendo, tal vez, mejor lo que Él hizo por nosotros. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? ¿Se ha preguntado eso? No el por qué, el para qué. Recuerda el florero. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Exactamente. Para pagar la deuda. Para restaurar lo que nosotros hemos quebrado. Y ojalá podamos entender la gravedad del asunto. Para pagar por el florero que usted y que yo, con tanta ligereza, rompimos. ¿Cierto? Cristo murió. Cristo sufrió para pagar el precio de nuestros pecados. O sea, nuestras infracciones de la ley. Nuestra desobediencia. Aunque nuestro Padre nos dijo que no teníamos que hacer eso, tomamos el florero, desobedecimos, lo rompimos en 1000 pedazos y fracturamos nuestra relación con Dios. Y para poder restaurar esta relación, el Padre ¿qué tuvo que hacer? Vender todo, se quedó sin nada para poder restaurar su relación o arreglar el problema. Y lo mismo pasa con nosotros. Cristo tuvo que arreglar el problema. Dios. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué? Para pagar por lo que nosotros estropeamos. Bien, primero, Cristo sufrió la muerte física por nosotros. La consecuencia de romper la ley de Dios, la consecuencia del pecado. Muchos han visto, bueno, yo ayer la vi, la película de Mel Gibson, ¿cierto? La Pasión de Cristo. Sí, si no la han visto, véanla. Yo creo que es un relato, bueno, tiene algunas cosas que están agregadas, pero es un buen relato. Se apega mucho a lo que dice la Biblia. Y muchos han hablado del sufrimiento del Señor en la cruz. Y creo que tal vez es lo que más impacta, es lo que más nos impacta. Pero cuando leemos la Escritura, por ejemplo, Isaías 53, los salmos mesiánicos, la perfección de la palabra y la sincronía y la perfección del cumplimiento de las profecías, tenemos más convicción en cuanto a que este es un plan perfecto de parte del Señor. Cristo fue golpeado, tanto con puños, con palos, fue azotado, un proceso que no tan solo era un azote como a veces nos azotaban nosotros cuando yo no me puedo quejar porque mi papá nunca me pegó, pero un correazo, no. Estos azotes era un proceso que le quitaba la piel y arrancaba a pedazos sus músculos, dejando a veces los huesos expuestos. Ese tipo de azote recibió el Señor. Le pusieron una corona de espinas
hiriendo su cabeza al forzársela cuando se la colocaban. Le privaron de agua, le privaron de sueño. Acompáñeme a Isaías capítulo 50 y el versículo 6. Isaías 56. Y si alguien lo tiene, me puede ayudar para yo buscar el otro pasaje. Sí. Isaías capítulo 50 y el versículo 6. ¿Nadie quiere leer? Ya. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de escudos. Bien. Isaías profetizó acerca del sufrimiento físico del Mesías, ¿cierto? Porque dice ahí, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban. ¿Qué hacían? Mesaban. O sea, le arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupros. Isaías capítulo 52 y el versículo 14. Isaías capítulo 52 y el versículo 14. ¿Se pueden imaginar esto? Isaías 52, 14 dice, ¿cómo se asombraban de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El Señor, a raíz del castigo físico, de los golpes, quedó tan desfigurado que inclusive no se podía reconocer. Ese nivel de castigo físico que recibió el Señor. Luego lo llevaron al Calvario y lo clavaron en una cruz. Metieron 2 clavos grandes, uno en cada mano, en la base no acá, sino que en la base de la muñeca para poder sostener su cuerpo. Metieron otro atravesando sus talones en conjunto. Y una vez que lo tenían clavado a la cruz, desnudo, que eso no lo muestra en la película, para otras cosas así nos causaría nos escandalizaríamos. Pero es lo que dice la Escritura. Una vez que lo tenían clavado en la cruz desnudo, levantaron ese madero y lo metieron de golpe en un hueco. Para respirar, el Señor tuvo que levantarse empujando con sus pies clavados a la cruz y jalando con sus manos que estaban clavadas también a la cruz. Hacía esto para poder respirar. Imagínense. Ya golpeado, ya cargando la cruz, maltratado, herido, no había dormido, no había tomado agua. Por 6 horas, desde la hora tercera, no vamos a citar los pasajes por razón de tiempo, desde la hora tercera hasta la hora novena, sufrí así. 6 horas. Y a mí cuando me duele el ciático, cuando ando por ahí, duro 20 minutos y tengo que buscar un lugar para sentarme. 6 horas permaneció el Señor así, en la cruz. Después, ¿qué pasó? El Señor murió y dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Hermanos, dice la palabra del Señor, y ya lo vimos en Romanos, dice, porque la paga del pecado es la muerte. La multa por violar la ley de Dios es la muerte. Por lo tanto, Cristo, o sea, más bien Dios, en su plan perfecto, ¿qué es lo que estaba haciendo? Solucionando el problema. Recuerden el florero quebrado. Nosotros lo rompimos, pero Dios lo soluciona. La paga del pecado es muerte, pero no es solo la muerte física, sino que también es muerte espiritual. Desde que el hombre desobedeció, ¿cierto? Desobedeció, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A través de Adán nosotros heredamos la muerte física. Todos vamos a tener que morir. Y así como el hombre tiene que morir, ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Murió. Dice la palabra que entregó su espíritu. Segundo, Cristo sufrió la muerte espiritual por nosotros. Sufrió, ojo en esa palabra, sufrió la muerte espiritual. Recuerde que la muerte espiritual, ¿qué es lo que es? Hablamos de la muerte física. Segundo, muerte espiritual. Que todo eso el hombre tendrá que es el costo
de haber desobedecido a Dios. Primero muerte física, segundo muerte espiritual. La muerte espiritual es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo sufrió la muerte espiritual por nosotros. La sufrió. La muerte espiritual es la separación de Dios. Y si hay algún hombre y una mujer que no ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, está condenado a estar separado de Dios por la eternidad. Y esa es la realidad. Eso es lo que manifiestan las Escrituras claramente de quienes no han confiado ni han depositado su fe en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 12, un pasaje muy conocido que dice, Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Lo mencioné. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Todos somos pecadores. Dice que la muerte pasó de Adán a nosotros, ¿debido a qué? Debido al pecado. Efesios capítulo 2 y el versículo 1. Efesios capítulo 2 y el versículo 1. Gálatas, Efesios capítulo 2 y el versículo 1. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros. ¿Termina ahí? No. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era nuestra condición antes de conocer al Señor? Antes de depositar nuestra fe en el Señor. ¿Cuál era nuestra condición? Muertos espiritualmente, separados de Dios. Porque es maravilloso, porque ahora ya no hay separación. Y podemos tener esta comunión tan íntima con nuestro Dios. Dice que nacimos muertos porque nacimos separados de Dios. La paga del pecado es muerte, tanto física como espiritual. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. ¿Qué pasó acá? Mateo capítulo 27, dije versículos 45 y 46. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué terrible, ¿no? ¿Recuerda usted cuando era niño y a veces lo dejaban encargado con algún hermano, con algún familiar, y usted era tan regalón que sentía ese desapego de los padres? A mí me pasaba porque era muy regalón. Y uno sufre. O cuando esa etapa, cuando los jóvenes pasan a la adultez y abandonan el hogar, ese proceso también es un proceso, entre comillas, de dolor, porque uno extraña la casa, extraña a los papás. Imagínense, el Señor en su humanidad sufrió la separación, la sintió, la separación de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz el Señor Jesucristo experimentó la muerte espiritual de la separación de Dios. La experimentó. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 21. ¿Están ahí? Dice el versículo 21, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? El Señor, ¿cierto? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Ahí en la cruz, Él fue hecho pecado por ti y por mí. Gálatas capítulo 3 y el versículo 13. Gálatas capítulo 3 y el versículo 13. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
Ahí en la cruz, el Señor Jesucristo, el sin pecado, acusado injustamente, Él fue hecho maldición por nosotros. Por lo que nosotros hicimos, por lo que nosotros estropeamos. Y el Padre le dio la espalda. ¿Por qué? Porque en Dios no puede cohabitar. Él tenía que cargar sobre sus hombros, humanamente, pero también ahí estaba su divinidad para poder soportarlo, el pecado de toda la humanidad. Tenemos que entender aquí que el Señor está citando una profecía del Antiguo Testamento, el Salmo capítulo 22. Y en el Salmo 22 podemos leer lo que Cristo estaba pensando durante la crucifixión. Él cita el Salmo, entonces es obvio que está pensando lo que el salmista escribió, una profecía de la crucifixión. Acompáñenme a Salmo capítulo 22. Salmo 22. Salmos capítulo 22. Dijimos que primero, para poder arreglar todo esto, Cristo tuvo que morir físicamente, pero también tuvo que sufrir la muerte espiritual por nosotros. Fíjese bien en este clamor del salmista y obviamente de Cristo, porque es una profecía que habla de él. Y es como el clamor del hombre que está en él. ¿Dónde? ¿Dónde estará el hombre que sufrirá eternamente separado de Dios? ¿Dónde? En el infierno, capítulo 22 del Salmo 22, versículo 1, perdón, del 1 al 18. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Es el mismo clamor del Señor Jesucristo en la cruz, que experimentó el infierno en la cruz, pero también es el mismo clamor que hoy efectúan las personas que han muerto sin Cristo. Y créeme que si alguien muere sin Cristo, aseguro que repetirá las mismas palabras. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Si usted busca la raíz de la palabra gusano, específicamente en el hebreo, le va a mostrar que es un gusano de color rojo. Lo más probable es ejemplificando el cuerpo de los seres humanos sufriendo en el infierno, siendo quemados día y noche. Día y noche. Y su piel expuesta. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han acercado, abrieron sobre mí su boca como el león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hasta ahí nada más. Cristo sufrió la muerte física por nosotros. Y también la muerte espiritual. La separación de Dios en la cruz. Específicamente el versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y también el versículo 20 dice, libre de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Su alma también sufrió. Llegó a ser un gusano, como dice la Escritura.
Cristo murió físicamente, Cristo murió espiritualmente. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué? ¿Para qué? Quedémonos con eso. ¿Para qué? Para arreglar lo que nosotros pensábamos que no era tan grave. Yo soy una buena persona. Sí, leo la Biblia 2 veces a la semana. Voy a la iglesia, ofrendo. ¿Es suficiente? Hermanos, de verdad, yo siempre pienso en eso. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Qué exige el Señor de nosotros? Y hacia allá apunto yo. La magnitud de lo que Dios hizo en la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvos y disfrutemos de estas bendiciones. De tener esperanza, de decir con propiedad, si yo me muero hoy, me voy con el Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender la gravedad del asunto. ¿Qué es lo que hizo el Señor para que esto se pudiese manifestar? Porque dice, al comienzo dije que Dios es santo, es bueno y es justo. Y se demanda justicia porque Él es justo. Cristo murió en la cruz. La muerte física, sufrió la muerte espiritual, la separación con Dios también, sintió lo que siente alguien en el infierno, pero también Cristo sufrió la muerte eterna de su alma en el infierno por nosotros. La paga del pecado, dije, es muerte. ¿Y qué significa esa muerte? También lo dije, es una separación por un par de días, una semana, 2 meses, un par de años, una eternidad en el lago de fuego. ¿Se dan cuenta de la necesidad del ser humano? La necesidad del mundo, que a veces cambiamos lo eterno por algo finito, empeñamos nuestra vida, empeñamos nuestros proyectos, empeñamos todo nuestro futuro en algo que va a perecer, pero no invertimos en lo eterno, no pensamos que nuestra vida es solo neblina, dice Santiago. Aparece por la mañana y luego se va. No sabemos si el día de mañana vamos a estar con vida, pero lo único que sé es sí, confío en el Señor. Y eso debemos de confiar nosotros, de que si partimos de esta tierra, yo estoy con mi Señor por la eternidad. Y eso es algo maravilloso. Tiene un valor agregado porque ahora entiendo para qué murió Cristo. Por mi culpa, por lo que yo estropeé, porque nunca valoré lo que Cristo hizo. Y Él tuvo que arreglarlo de esta manera. El sufrimiento físico de Cristo no fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios, porque Dios es justo. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar. El hombre muere físicamente, muere espiritualmente, pero también sufre el infierno por la eternidad. Amén. Así es, el sufrimiento espiritual del Señor siendo desamparado de la cruz tampoco fue suficiente para pagar mi multa, tu multa, por haber quebrantado la ley de Dios. Jesucristo tuvo que sufrir una eternidad en el lago de fuego, pagar su multa. Él tuvo que sufrir una eternidad. Y esto es lo que la ley exige. Tú puedes sufrir una eternidad por nuestro pecado. ¿Alguien puede hacerlo? ¿Alguien individualmente puede sufrir una eternidad para pagar por los demás? Yo no puedo sufrir por su pecado porque yo tengo que pagar mi propia multa. Y aún así estoy al debe, porque Cristo pagó. Él tuvo que sufrir una eternidad en el lago de fuego. Él tuvo que hacerlo. Porque dije que esto es lo que la ley exige. Él sufrió por todos. ¿Y por qué? Porque Cristo era el único que no pecó. Mateo capítulo 27, me alargué un poquito, hermanos, ya estoy terminando. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Versículo 45 y 46. Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Durante las 3 horas de tinieblas, Cristo sufrió la ira y la furia de Dios, que Él derramó sobre su propio Hijo en la cruz. ¿Qué dice Romanos? Lo hemos visto, que la ira de Dios está a tiempo presente, continuo. ¿Está sobre quién? Sobre los impíos, sobre los que no conocen al Señor. Pero también lo vimos en Romanos, ¿se da cuenta que los conceptos se van uniendo? También vimos en Romanos que estamos en paz con Dios. Hemos sido reconciliados. Tenemos la vida eterna por la gracia de Dios.
toda la ira y toda la furia sobre todos los pecados de todos los hombres, desde Adán hasta el último pecador de nuestra creación. Pero había uno solo que lo podía hacer. Un solo hombre, porque ese hombre era Dios y se llama Jesucristo. Porque por eso, cuando van a golpear mi puerta, dos personas y me dicen, le voy a entregar un tratado y le voy a hablar de esta iglesia. No, porque para mí, el que digan que Jesucristo no es Dios, para mí es blasfemia. Para mí es blasfemia. Porque yo entiendo que el único que podía pagar en la cruz por nuestros pecados era Dios hecho carne. El Santo, el Todopoderoso. Sufrió mi eternidad, sufrió tu eternidad en el lago de fuego, hermano, reducido y concentrado en un periodo de ¿cuánto? De 3 horas. Sufrió lo mismo por usted y por cada humano que ha existido, que existirá. Porque cada ser humano que entienda el Evangelio, que quiera arrepentirse y que quiera tener la vida eterna, la puede tener. El Padre lo quebrantó y lo sujetó a padecimiento, lo hizo sufrir en su alma toda la ira que Él derramará sobre el pecado en el lago de fuego. El juez justo dejó satisfecho viendo el sufrimiento de su alma. Cristo pagó la multa, toda la multa, no quedó nada debiendo. Por todos los hombres. Luego dijo, al final, ¿qué dijo? Consumado es. O sea, está todo pagado. Y entregó su espíritu. Murió y se fue al paraíso. Algunos pueden decir que sí, otros pueden decir que no. Yo creo que sí. Y proclamó victoria. Y ahí termina la cuestión del pecado, si es que usted quiere, si es que nosotros queremos. Para terminar, hay 2 cosas que nunca debemos de dudar. Primero, la justicia de Dios. Dios es justo. Él ama la justicia. La cruz, lo que Él mismo hizo a Jesucristo en la cruz, es la prueba de esto, ¿cierto? La justicia clama por nuestra muerte. La muerte física, y la espiritual, y la del alma en el infierno. Porque ¿qué hemos hecho? Rompimos el florero. Hemos quebrantado la ley de Dios. Lo merecemos. Hay un precio muy alto que hay que pagar para arreglar el problema. ¿Usted lo puede pagar? ¿Yo lo puedo pagar? ¿Hay algo en el mundo? ¿Hay alguien que tenga el dinero suficiente? ¿Los recursos necesarios para pagar por esto? No, porque es un valor incalculable. La misericordia de Dios también nos debemos de olvidar. Él sabía desde la eternidad pasada que pecaríamos y en aquel entonces, antes de todo, Él mismo decidió pagar por nuestra multa y sufrir por nosotros. Lo conversábamos ayer con Rose, creo. No es un plan B, hermano. No es un plan B. Oh, el hombre pecó. Vamos viendo cómo arreglo el problema en el camino. No, es un plan que Dios ideó en la eternidad pasada y que se cumplió al pie de la letra en su soberanía y en su poder. Amén. Y eso es algo maravilloso. Él decidió, de su propia voluntad. Dios entregó todo lo que tenía, así como este padre con el florero. Vendió todo para solucionar el problema por amor a su hijo, porque su hijo estaba sufriendo. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo, al igual que ese hijo? Entender la gravedad de su culpa, de lo que hizo. Yo quebré el florero. Yo debería pagar, pero mi padre vendió todo lo que tenía, hizo todo lo que tenía, dio todo lo que tenía, más bien dicho, para pagar lo que nosotros teníamos que pagar. ¿A quién dio? A su hijo, el primogénito, lo más preciado. Dios entregó todo lo que tenía, o sea, a sí mismo, para pagar lo que nosotros hicimos. Dios es un Dios justo. Alguien tiene que pagar por la multa de la muerte, pero también es misericordioso. Él se hizo hombre y ¿qué hizo? Pagó por todos los hombres. Dice la palabra, lo cito nada más, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y es ahí cuando nosotros, la iglesia, tiene un grado importante de responsabilidad, porque cuando yo entiendo la gravedad de este asunto y entiendo que Dios ya me perdonó y que ya está todo saldado y que en Cristo depende mi salvación y que yo ya tengo ese gran tesoro, pero hay muchos que también no tienen este gran tesoro y que si se mueren hoy, se irán al infierno.
y morirán. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No lo sabemos. Por lo tanto, ¿cuándo debemos de predicar el Evangelio? ¿Cuándo debemos compartir el Evangelio con quienes lo necesitan? ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Ser intencionales en eso. Sin embargo, Dios no es un dictador y no los va a obligar a hacerlo. Dios manda a todos los hombres, ¿cierto? En Hechos dice, a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan de sus pecados, a que entiendan que el hombre debe de entender que él quebró el florero, que él rompió la ley de Dios y lo que merece es la muerte física, la muerte espiritual y la condenación eterna en el infierno. Eso era lo que tú merecías. Eso era lo que yo merecía. ¿Para qué murió Cristo? Para que yo hoy tenga esperanza. Para que tú tengas esperanza. No sé si se entiende un poco más o si le tomamos más el peso a lo que Cristo hizo en la cruz. No es solamente el sufrimiento físico. Nos quedamos cortos. A los arrepentidos se les invita a poner su fe en Cristo Jesús, el sustituto, el Salvador. Él ocupó nuestro lugar, pero no le obliga a nadie a hacerlo. Si quiere la salvación, ahí está. Ahí está la salvación. Si no, está bien. Espere la justicia de Dios. Que cuando usted muera, si no conoce al Señor, conocerá la justicia de Dios. Y si no conoce al Señor, lo que le espera es, primero, la muerte física. Segundo, la muerte espiritual. Y tercero, ser condenado eternamente en el infierno. Esa es la realidad. Salmo capítulo 2, versículos 10 y 12, y con esto así termino. Y piensen en estas últimas palabras. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor. Lo vuelvo a repetir, hermanos, iglesia. Servid a Jehová ¿cómo? Con temor. Yo creo que eso es lo que hace falta a veces en la iglesia, tener temor de Dios. Es que a veces pensamos que porque tenemos la salvación ya nada importa. Ya sirvo al Señor y primero yo, después el Señor. Esa es la realidad de la iglesia también. Pero si pensáramos en estas palabras, decir, servid a Jehová ¿cómo? Con temor, entendiendo quién es Dios. Y alegraos con temblor. Me gozo en las dificultades, lo decíamos en Romanos. Me gozo en las tribulaciones. Estoy preparado para eso porque ni la muerte tiene poder sobre mí, pero con temblor, entendiendo quién es Dios. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, dice la palabra del Señor, pues inflama de pronto su ira. Y dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurado, iglesia. Bienaventurado, hermana y hermana, que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo. Quedo con una pregunta. ¿En qué está confiando usted? ¿En qué confía usted? Si muriera hoy, no quiero ser una aguafiesta, siempre digo eso, pero si estamos hablando de la realidad. La vida es así. ¿En qué está confiando usted hoy? ¿En sus 5,000 pesos que cuesta ese florero imitación? ¿En sus buenas obras? ¿Yo soy una buena persona? ¿Yo no soy tan malo? ¿O en el Señor Jesucristo y en la obra de la cruz? Amén. Porque si no confía en el Señor Jesucristo y en la obra que hizo en la cruz por usted, su confianza está errada.